¿Puede el motor de un viejo auto volver a encender un corazón que se creía apagado para siempre? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero no sentía nada, y de una mujer que no tenía nada, pero cuyo espíritu valía más que cualquier fortuna. Una historia que te hará creer en el destino. Si ya te atrapó en este primer minuto, suscríbete para no perderte cómo termina y dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Ricardo Montenegro, un titán de la construcción, caminaba por los pasillos de su mansión en las lomas como un fantasma. Cada superficie de mármol, cada obra de arte, reflejaba la imagen de un hombre prisionero de su propio éxito. Su verdadero santuario, y a la vez su mayor tormento, era el garaje, una catedral de metal y silencio donde coleccionaba autos de lujo que rara vez conducía. Allí, bajo una fina capa de polvo, descansaba un Jaguar E-Type de 1968. No era solo un auto, era el último eco de su padre, un albañil que se manchaba las manos con gusto y que nunca entendió cómo su hijo podía amar los números y no el olor a cemento. Ricardo tocaba el frío capó, sintiendo el abismo entre el hombre que era y el que su padre hubiera querido que fuera. Un día, el corazón del Jaguar dejó de latir. Un fallo eléctrico complejo silenció el motor que guardaba tantos recuerdos. Ricardo, desesperado, convocó a los mecánicos más afamados de la Ciudad de México, hombres de uniformes impecables y herramientas relucientes que pertenecían a la red de concesionarios de Armando Vargas. Estos expertos rodearon el vehículo como buitres, hablando en una jerga técnica que solo buscaba impresionar. Tras horas de espectáculo inútil, dieron su veredicto con una arrogancia insultante. El motor era insalvable y debía ser reemplazado. Para Ricardo, aquello no fue un diagnóstico, sino una profanación, una sentencia de muerte para el último vestigio del alma de su padre. Fue entonces cuando una voz suave, pero firme, cortó la tensión del ambiente. «Señor, con todo respeto, ellos están errados». Ricardo se giró y vio a Sofía Ramírez, la mujer que limpiaba su casa en silencio. Sus ojos, aunque mostraban la timidez de su posición, ardían con una certeza que lo dejó sin aliento. Los mecánicos soltaron una carcajada cruel. ¿Una empleada doméstica iba a corregirlos a ellos? El mayordomo hizo un gesto para llevársela, pero Ricardo lo detuvo. Vio en ella la misma pasión, la misma sabiduría innata que recordaba en su padre al hablar de estructuras. Se acercó a ella, ignorando las burlas. Ella continuó, con la voz temblorosa pero precisa. «Es el distribuidor. El avance a vacío está roto». No era una suposición. Era una verdad que emanaba de lo más profundo de su ser. Cada palabra era un eco de un conocimiento ancestral, un arte aprendido no en escuelas de lujo, sino en la grasa y el sudor de un taller familiar. Ricardo sintió que el destino le estaba dando una bofetada. Durante años había buscado una conexión con su pasado en subastas y catálogos, y ahora la respuesta estaba frente a él, vestida con un uniforme humilde. En ese instante, tomó una decisión que desafiaba toda lógica y protocolo. Con una calma que heló la sangre de los presentes, se dirigió a los mecánicos de Armando Vargas. «Fuera de mi casa. Ahora». Los hombres lo miraron atónitos, pero la autoridad en su voz era indiscutible. Se marcharon entre murmullos de indignación, dejando un silencio cargado de expectación. Luego Ricardo caminó hacia Sofía, que se había encogido, temiendo haber cruzado una línea invisible. Él no dijo nada. Simplemente extendió la mano y le entregó las llaves del Jaguar, la reliquia más preciada de su vida, el símbolo de toda su dorada soledad. Los demás empleados observaban sin poder creerlo. El hombre que jamás confiaba en nadie acababa de poner su mayor tesoro en manos de su sirvienta. ¿Quién era realmente esta mujer, cuya sabiduría parecía brotar de un lugar secreto y profundo? Un misterio acababa de nacer en el opulento silencio de aquel garaje. Ricardo no lo sabía aún, pero no solo le estaba entregando las llaves de un auto, le estaba entregando la llave de su propia redención. ¿Podría ella, una extraña con manos de trabajadora, reparar lo que millones de dólares no habían podido sanar en su alma? Bajo la atenta mirada de Ricardo, Sofía se movió alrededor del Jaguar no como una empleada, sino como una maestra de ceremonias. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo duro, se deslizaban por el motor con una delicadeza y una seguridad que hipnotizaban. No estaba reparando una máquina, estaba sanando una herida. Él, que dirigía juntas con miles de millones en juego, se encontró haciendo preguntas con la humildad de un aprendiz. «¿Cómo supiste lo del distribuidor?»
preguntó, genuinamente intrigado. Ella le explicó la lógica del flujo eléctrico con una claridad que ningún ingeniero le había dado jamás. Las barreras entre ellos comenzaron a disolverse con cada conversación. Hablaron de carburadores y pistones, pero pronto el tema se desvió hacia los hombres que les enseñaron a amar el metal y los motores. Sofía describió el taller de su padre en Iztapalapa, un lugar mágico donde el olor a gasolina era el perfume del hogar. Al escuchar la devoción en su voz, una compuerta se abrió en el alma de Ricardo. Por primera vez en décadas, habló de su propio padre, de la tristeza de nunca haber recibido su aprobación, del peso de haber construido un imperio de concreto cuando su padre solo quería que aprendiera el valor de poner un ladrillo. En esa vulnerabilidad compartida nació una conexión inquebrantable. Él vio en ella la herencia de un hombre honorable. Ella vio en él a un hijo perdido que anhelaba volver a casa. La mansión fría de las lomas comenzó a sentirse un poco más cálida. Una tarde, mientras la luz dorada se filtraba en el garaje, Sofía le confió la verdad completa. Con la voz entrecortada por un dolor que aún ardía, le narró la historia de la caída de su familia, orquestada por la envidia venenosa de un hombre, Armando Vargas. Le contó cómo Vargas, un rival mediocre pero cruel, saboteó su negocio, vendiéndoles piezas defectuosas y esparciendo rumores falsos que ahuyentaron a su clientela de toda la vida. Describió la desesperación de su padre al ver el sueño de su vida convertirse en un montón de deudas y promesas rotas. Ricardo escuchó cada palabra como un golpe en el pecho. No era solo una historia de fracaso empresarial, era un asesinato del espíritu, un acto de maldad pura que despertó en él una furia helada. La injusticia que ella describía le dio un propósito que todo su dinero no había podido comprar. Sin decirle nada a Sofía, movilizó a su equipo de investigadores, los mejores del país. Les dio una sola orden. Quiero saber todo sobre Armando Vargas, cada contrato, cada socio, cada peso sucio. Quería entender la magnitud del monstruo que había intentado devorar la luz de Sofía. Los resultados de la investigación llegaron a los pocos días y eran peores de lo que había imaginado. Vargas no solo había saboteado el taller. El informe detallaba, con una frialdad brutal, cómo había usado sus influencias para bloquear un préstamo crucial que la familia Ramírez necesitaba desesperadamente. Ese préstamo no era para el negocio, era para un tratamiento médico urgente que podría haber salvado la vida del padre de Sofía. El informe concluía que el estrés financiero y la angustia de la traición aceleraron su muerte. No fue una quiebra, fue un homicidio disfrazado de negocios. En ese momento, la misión de Ricardo se transformó. Ya no se trataba de justicia, se trataba de venganza. Se trataba de vengar al hombre que le recordaba a su propio padre y de proteger a la mujer que le estaba enseñando a vivir de nuevo. Mientras tanto, la noticia de que la hija de su antiguo rival trabajaba para el intocable Ricardo Montenegro llegó a oídos de Armando Vargas. El pánico se apoderó de él. Sabía que Sofía era el único cabo suelto que podía deshacer el imperio de mentiras que había construido. La reacción de Vargas fue cobarde y cruel. En lugar de enfrentar a Ricardo, decidió atacar donde más le dolía a Sofía. Envió a 2 hombres de aspecto amenazante al modesto apartamento de su madre en Iztapalapa. No la tocaron, pero su mensaje fue claro y aterrador. Pocos días después, el pequeño puesto de flores que la madre de Sofía atendía en el mercado fue misteriosamente destrozado durante la noche. La presión se volvió insoportable. Sofía vivía en un estado de terror constante, no por ella, sino por la seguridad de la única familia que le quedaba. Ricardo, al enterarse de las tácticas de Vargas, sintió una rabia que casi lo cegó. Estaba listo para desatar una guerra, para usar cada arma en su vasto arsenal financiero y legal para aniquilar al hombre que se atrevía a amenazarla. Reunió a sus abogados y preparó la ofensiva. Tenía las pruebas, los testimonios, el poder para exponer a Vargas y verlo caer. Estaba a punto de dar la orden final, de iniciar la tormenta que haría justicia por el padre de Sofía y le devolvería la paz. Pero justo entonces, su jefe de seguridad entró a la oficina con un rostro pálido y un último informe en la mano. Señor Montenegro, hay algo más que debe saber. La información que contenía esa carpeta era una bomba de tiempo. Armando Vargas no era el rey en este tablero de ajedrez, era solo un peón. El informe reveló la existencia de un socio silencioso, una figura de inmenso poder dentro de las altas esferas del gobierno mexicano. Un hombre con la capacidad de enterrar escándalos o de enterrar personas. La revelación lo dejó paralizado.
Exponer a Vargas significaría declarar la guerra a una red de corrupción mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Una guerra que podría no solo destruir su propia compañía, sino que, inevitablemente, pondría a Sofía en la mira de asesinos. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre, y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. Ricardo finalmente tenía el poder para hacer justicia, pero se dio cuenta de que al hacerlo, arriesgaría no solo su imperio, sino la vida de la única mujer que lo había hecho sentir vivo de nuevo. ¿Qué elección hace un hombre cuando la justicia y la seguridad de la persona que ama están en lados opuestos de la balanza? El camino hacia la redención ahora estaba plagado de un peligro mortal, y cualquier decisión que tomara podría tener consecuencias devastadoras. Aquella noche, Ricardo Montenegro no durmió. El empresario calculador que vivía en él le gritaba que se retirara, que protegiera su imperio del escándalo que se avecinaba. Pero una nueva voz, una que sonaba extrañamente como la de Sofía, le susurró que hay batallas que un hombre no puede abandonar. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No se escondería, no jugaría a la defensiva. Haría algo que nadie esperaba. Construiría un escenario tan grande y tan iluminado que hasta las ratas más poderosas tendrían que salir de sus cloacas. Su transformación estaba completa. Ya no era un coleccionista de cosas, sino un constructor de justicia. El plan era audaz y brillante. Convocó a una rueda de prensa masiva en el lobby de su edificio corporativo, prometiendo el anuncio filantrópico más importante de la década. La élite de México acudió. Periodistas, empresarios, y tal como lo había previsto, el socio político de Vargas, sonriendo para las cámaras, ajeno a la trampa que se cerraba a su alrededor. Ricardo subió al podio y, en lugar de hablar de cifras, comenzó a contar una historia. Hoy quiero hablarles de un hombre llamado Gustavo Ramírez, dijo, su voz resonando en el silencio. Era un mecánico de Iztapalapa, un hombre cuyo único capital era su honestidad. En ese momento, un telón a sus espaldas cayó, revelando una escena impactante. Un motor de Jaguar E-Type, perfectamente desensamblado sobre una plataforma inmaculada. Y junto a él, de pie, con la dignidad de una reina, estaba Sofía. No llevaba uniforme, sino el overol de una experta, el verdadero blasón de su nobleza. Con un micrófono y una calma que helaba la sangre, Sofía comenzó su exposición. Tomando cada pieza del motor, explicó con una precisión quirúrgica la estafa sistémica de la red de Armando Vargas, demostrando cómo sus refacciones fraudulentas estaban diseñadas para fallar, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Mientras ella hablaba, pantallas gigantes a su alrededor cobraron vida. El equipo de Ricardo proyectó las pruebas irrefutables, facturas falsificadas, testimonios de otros mecánicos extorsionados y la pieza final, una grabación de audio. La voz arrogante de Vargas resonó en la sala, jactándose de cómo destruyó al viejo Ramírez y de la protección que lo hacía intocable. Todas las miradas, todas las cámaras, se giraron instintivamente hacia el político sentado en primera fila. Pálido como un fantasma, atrapado en la luz de su propia corrupción, supo que estaba acabado. Para salvarse, tomó un micrófono y denunció públicamente a Vargas, prometiendo una investigación hasta las últimas consecuencias. La trampa de Ricardo había funcionado a la perfección. La justicia, a partir de ese momento, fue un torbellino. Mientras el escándalo explotaba en la conferencia, un equipo de agentes federales irrumpía en el concesionario de lujo de Armando Vargas. Lo arrestaron frente a sus clientes más ricos, sacándolo esposado de su palacio de cristal. Su caída fue tan rápida como su ascenso había sido corrupto. Días después, lejos del estruendo de los medios, Ricardo y Sofía caminaban por un parque. La tensión de la batalla había desaparecido, dejando en su lugar una paz profunda y una emoción pura. La justicia para su padre finalmente había llegado, clara y rotunda como el sonido de un motor bien afinado. Él se detuvo y la miró, sus ojos reflejando una gratitud que las palabras no podían expresar. «Luchar por ti, por el honor de tu padre», dijo con la voz quebrada. «Ha sido lo único verdaderamente importante que he hecho con mi fortuna y con mi vida». Ella le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de él. «No me diste justicia, Ricardo. Me diste algo más importante. Creíste en mí. Me viste cuando yo misma había olvidado quién era. En ese instante, todas las barreras cayeron, y su amor, forjado en la adversidad,
se selló con una certeza absoluta. Un año después, el sol brillaba sobre un nuevo edificio en el corazón de Iztapalapa, en el mismo terreno donde una vez estuvo el taller de los Ramírez. Un letrero reluciente decía: Centro de Formación Técnica Gustavo Ramírez. Era la escuela de mecánica más avanzada del país, un faro de esperanza para jóvenes sin recursos. En la inauguración, Ricardo y Sofía, vestidos de forma casual, daban la bienvenida a la primera generación de estudiantes. Ya no eran el millonario y la empleada, eran dos socios, dos maestros, dos almas gemelas que habían encontrado un propósito en común. Se reían mientras se inclinaban sobre un motor, explicando sus secretos a un grupo de jóvenes fascinados. Entre la multitud, la madre de Sofía los observaba, sana y radiante de orgullo, viendo el legado de su esposo renacer de las cenizas, más fuerte y brillante que nunca. Ricardo no solo había encontrado el amor, había encontrado un hogar en el corazón de Sofía, y ella no solo había recuperado el honor de su familia, había construido un futuro para cientos más. Juntos, en el corazón de México, le demostraron al mundo que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la dignidad y el coraje de luchar por lo que es justo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Crees en el poder del destino para unir a las personas? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y darle like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar, y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros, a veces, huelen un poco a gasolina.